Bien, jóvenes, empezamos. Continuamos con las listas. El día de ayer empezamos, el día de antier, la clase pasada, empezamos con Spinner. Spinner es una lista que se contrae. Vamos a ver otro tipo de lista hoy, tal y como se nombra, list. Y vamos a ver que también en este tipo de lista se pueden agregar una imagen pegada a la cadena de texto de la lista. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, otra vez les dejo en el WhatsApp el archivo. Les Profesor, comparto. ¿Sí, Juan? varios compañeros lo estamos escuchando como muy bajito, o sea, es el volumen de su micrófono. Y está al máximo. Mm, A ver, trataré de acercarme más. No sé si ahí se escucha mejor. Juan, ¿se escucha mejor? sí, un poquito mejor. Ok, gracias. Bien, entonces les dejo en el WhatsApp el archivo de la tarea de hoy, que es tarea 6, listas. Este ejemplo de listas es muy sencillo y entonces se los estoy compartiendo ya en el WhatsApp. Bien, ahora hay una compañera de ustedes que no puede entrar. Permítanme un buen momento para darle acceso. ¿Tienes que no contesta a su compañero? Ya lo estoy.
Bueno, a ver si después lo hace. Ok. Bien, entonces ya les envié la tarea 6. Estas 3 tareas, la del lunes, martes y la de hoy, es para entregar el día lunes. El lunes no hay clases, pero de todos modos voy a estar recibiendo sus archivos. Bien, entonces empezamos. Que dijo profesor que le escucha muy bajo todavía. Que les estoy compartiendo el archivo, las listas, en el WhatsApp. Ya tienen ahí el archivo. Bien, les pregunto, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, profesor. Sí, ya Gracias. se ve. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos. Entonces, se trata de una lista extremadamente sencilla, como comenté. El código es muy cortito, pero se puede agregar un elemento gráfico, por ejemplo, una imagen, u otro tipo de componente acompañando a una cadena, que en este caso será una imagen, y veremos de qué forma se hace. Bien, entonces vamos a abrir Android Studio. Dejo de compartir. Abrimos Android Studio. Se está terminando de cargar. Bien, entonces en lo que termina de cargarse, por favor encienda sus cámaras para pasar lista. Profesor, yo ahorita no tengo cámara, la mandé a arreglar.
No hay problema. No, ninguno está bien. Un momento, profe. Sí. Daniela, tu cámara. Luis Ángel, tu cámara. No tengo cámara, profesor. Está bien. Bien, ya pueden apagarla, entonces continuamos. Pueden apagarla si desean su cámara. Y les comparto Android Studio. Bien, les pregunto, ¿ya lo tienen a la vista? Sí, profe. Sí, Sí, ya profesor. se ve. Está bien. Bien, entonces como lo hemos hecho en otras ocasiones, empiezo con crear un nuevo proyecto. Creamos el nuevo proyecto. Se carga la ventana. Elegimos Empty Activity como otras ocasiones, como solamente lo hacemos. Next. Dejamos todo como está. Solamente voy a habilitar el cuadro de selección que está al final y se muestra el mensaje. Dígito Finish. Se carga el proyecto. Bien, vuelvo a compartir. Y se está cargando el proyecto. Bien, mientras voy a copiar el código de mainActivity.java del PDF. Y estamos en el desarrollo, estamos en el ejemplo 1, paso 1. Dice crear un nuevo proyecto, listas 1. Pueden dejarle como está. Mi proyecto usualmente es el nombre que nos indica Android Studio, o le cambian a listas 1, como ustedes deseen. Yo usualmente le dejo My Application. Bien, entonces nos dicen que vayamos al archivo mainActivity.java y capturemos el siguiente código. Lo copiamos. Copiar. Vamos a Android Studio. Y copiamos el código y pegamos. Seleccionamos y pegamos. Clic derecho y paste. Lo que no es del código lo quitamos. Y está listo. Bien, entonces ahora vamos al paso 2. Dejo de compartir. Les comparto otra vez el PDF. Y vamos al paso 2. Bien, el paso 2 dice, los adaptadores
adaptadores básicamente agregan una colección de objetos. Dice modificar el método crear adapter con el siguiente código. Entonces, lo modificamos. Solamente hay que agregar los elementos. Quiero que observen lo siguiente. En este caso, lo que se debe hacer en el método crear adapter es solamente agregar el elemento 1, 2 y 3 en forma de un arreglo. Observen que aquí está el arreglo. Se denomina S. Es un arreglo de cadenas. Y es el elemento 1, 2 y 3. Es todo lo que hay que hacer. Entonces dice modificar el método crear adapter con el siguiente código. Entonces lo copiamos. Dejo de compartir. Vamos a Android Studio. Y está aquí. Ok. Y solamente acomodamos el código. Estoy reacomodando el código nada más. Parece que no hay errores. Ok, bien. Ahora vamos al siguiente paso. Dejo de compartir. Regresamos al PDF. Vamos al paso 3. Este fue el paso 3. El paso 3 nos dice que el resultado final debe ser similar al siguiente código. O sea, ya se hizo la corrección aquí. Se corrigió el método crear adapter y se le agregaron los elementos. Bien, solamente resta. No se hizo nada en el XML. Repito el paso 1. Se creó el proyecto main activity. Paso 2 se modificó el método crear adapter, nada más. El paso 3 nos indica que el código debe ser similar a este, nada más. ¿Ok? Y nos resta solamente ejecutar el código. En el paso 4, ejecutar la aplicación. Entonces dejo de compartir. Estamos en el Android Studio, entonces ejecutamos. Digitamos la flecha verde. Y esperamos a que se ejecute. En la parte inferior se puede ver que ya se está ejecutando. Enseguida se debe mostrar que se está instalando y después mostrando.
Ya se instaló y está en un momento ya mostrándose. Ok, bien, entonces les comparto la imagen del teléfono. Bien, yo espero que ya lo tengan a la vista. Sí, profesor. Ok, gracias, Jacqueline. Entonces ya está el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. No hace nada excepcional de código. Bien, entonces eso sería todo lo que es una lista sencilla. Ahora solamente falta comentar lo que hace el código. Entonces dejo de compartir. Dejamos de compartir y les muestro el código de Android Studio respecto a lo que se hace porque es muy importante. Primero, lo primero es tener un list adapter, un adaptador de lista. Siempre se necesita un adaptador para tipos diferentes de objetos, tal y como seguramente ustedes ya lo hicieron en algunas aplicaciones o ejercicios con Java usual de escritorio. Bien, los adaptadores. ¿Qué es un adaptador? Es una clase que se encarga de adaptar un objeto para que se muestre, por ejemplo, en una lista o se agregue en una estructura de datos. Recordar otra vez que las estructuras de datos, las típicas son pilas, listas, colas, mapas, etc. Son listas de objetos. Y estos objetos pueden ser de diferente tipo. Por eso es que debemos tener una clase que se encargue precisamente de adaptar ese tipo diferente de objetos a esa estructura de datos. Entonces, usualmente se utilizan los adaptadores o clases adaptadoras que sirven para que diferentes objetos, por ser de diferente tipo, se puedan adaptar a una estructura de datos. En este caso, la estructura de datos es una lista. Es por eso, entonces, repito, que se utiliza una clase del tipo adaptadora, como se indica aquí. Bien, una vez que ya se tiene la lista con su adaptador correspondiente, entonces lo que se hace es simplemente agregar los elementos. Y los elementos, observen que al tratarse de un arreglo, lo voy a poner de esta manera, al tratarse de un arreglo, entonces los elementos los agregamos precisamente como arreglo. Lo voy a poner de esta manera para que se entienda exactamente qué es un arreglo. Lo estamos inicializando con el constructor. Recuerden que aquí está el arreglo de cadenas. Se crea el arreglo y le estamos pasando como contenido inicial los elementos. El elemento 1, 2, 3 y tantos como sean necesarios. Por ejemplo, puedo agregarle más elementos, coma. Le voy a poner otro 1, coma, otro 2, coma, algo más. Y si lo ejecutamos de nuevo, veamos cómo funciona. Bien, entonces este es el arreglo que se utiliza para agregar elementos directamente. Ahora, claro, por supuesto, los elementos pueden provenir, como lo hicimos para el spinner, de una base de datos, por ejemplo. O en este caso, lo que se hace es que vamos a agregar una imagen al elemento de la lista. Y eso se hace con el ejemplo 2. Bien, esperamos que se ejecute y les muestro cómo se agregaron los elementos al teléfono. Ya está listo. Ok, ya lo están visualizando allí. Ok, y tenemos en un principio elemento 1, después elemento 2, elemento 3, y en este momento acabamos de agregar otro 1, otro 2 y algo más, y así sucesivamente. Entonces se pueden agregar tantos elementos como se desee.
Inclusive se le pueden agregar solicitándolos al usuario. Tener, por ejemplo, un campo de texto para que el usuario ingrese los datos, un botón extra que permita que se ejecute la inserción del elemento en la lista y que se muestre. Bien, entonces ese es el caso 1. Dejo de compartir y vamos al segundo ejemplo. Antes de continuar, pregunto, ¿hay alguna duda? Observaron que el ejemplo es extremadamente cortito. Todo bien, No, todo profe. bien. Ah, profesor. Una, profe. Gracias. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces les estoy mostrando el PDF en el paso 4, que fue lo que se ejecutó. Bien, vamos a la parte 2. La parte 2 es la que ustedes van a hacer de tarea. Igual se utiliza un adaptador de arreglo, un array adapter que tenga nuevas entradas. Es decir, observen que dice aquí entre el mayor y menor que nuevas entradas. Es decir, va a ser de este tipo. Es decir, ejemplo, si tuviéramos un adaptador de arreglo del tipo cadena, aquí deberíamos escribir la clase strings. Si fuera, por ejemplo, del tipo numérico, por ejemplo, flotantes o dobles, ¿qué escribiríamos aquí? Escribiríamos array adapter y aquí la clase, y si fuera numérica, el tipo de dato numérico. Por ejemplo, float, double, int, chart, string, etc. ¿Ok? Bien. Y por supuesto, para elegir algún elemento que se encuentre en la lista, entonces utilizaríamos el método getView. Y con el método getView estaremos obteniendo todo el elemento visual, no solamente la cadena, sino desde que se inicia, por ejemplo, con un entero que indica el número de elemento y como final el elemento visual que se encuentra en un grupo visual, en un view group. Eso sería todo. Bien, entonces lo que hay que hacer es, igual que como hicimos en el ejemplo anterior, hacer lo mismo. Ese se los dejo a ustedes de tarea. El ejemplo 2, el paso 1, igual en qué consiste, en copiar el código 1, en el paso 1, en el paso 2, el activity main, en el paso 3, observen que el paso 3 sí se utiliza el XML, porque el XML nos va a permitir tener todo el elemento completo de list view. Entonces nos va a mostrar toda la lista completamente visual. Y se le van a agregar, por supuesto, esta clase de nuevas entradas. Repito, las clases Java, como se me comenta aquí, nueva entrada, ¿en dónde se crea? Se crea en el repositorio, en el archivo com.example, según su paquete, y donde está el archivo mainActivity.java, todos los archivos Java que ustedes utilicen siempre se van a crear allí. Y entonces se va a agregar la clase nueva entrada al mismo sitio, a la misma carpeta donde está mainActivity.java, y por último se le agregan los elementos en forma de lista. Recuerden que cada archivo .java, repito, cada archivo .java usualmente también es una activity y tiene su propio archivo correspondiente XML. Entonces aquí está el XML y les muestro cómo debe quedar el código completo. Ahí está el código completo en este paso número 6, el código completo ya como debe quedar terminado y así se debe indicar. Por tanto, el código modificado debe ser similar al siguiente según con el reacomodo de código que se hizo. Y por último se ejecuta. Ustedes pueden elegir las imágenes que deseen. Yo, por ejemplo, utilicé estas dos imágenes nada más en esta figura. Por tanto, voy a terminar de compartir esta imagen
y les comparto el Android Studio para indicarles cómo se agregan las imágenes. Bien, entonces vamos a la región izquierda que se denomina Res o repositorio y se tiene la carpeta Drawable. En esta carpeta Drawable se agregan imágenes y también en la carpeta Bitmap. Ok, bien, en la carpeta Drawable y Bitmap observen que se tienen imágenes. Por ejemplo, en el archivo Drawable se tienen dos archivos XML, pero también se deben agregar todas las imágenes que ustedes vayan a utilizar, se agregan en la carpeta Drawable. Repito, todas las imágenes, cualquier imagen que vayan ustedes a utilizar en una aplicación, siempre se agregan a esta carpeta Drawable. Aún a pesar que la carpeta Bitmap también contenga imágenes. Observen, la carpeta Bitmap también contiene imágenes. Pero estas imágenes es la misma. Todas estas imágenes son las mismas, a excepción solamente de la resolución de cada una de ellas. Todas estas imágenes, repito, que se encuentran en Bitmap, tanto en la carpeta IC Launcher 6 o IC Launcher Round 6, son la misma imagen. Lo único que cambia es la resolución de cada imagen, es decir, la forma y el tamaño, porque este tamaño se propaga tanto para el icono que se muestra en el teléfono como para la imagen que es representativa de él dentro de esa carpeta. Entonces, estas imágenes, repito, es la misma, lo único que cambia es su resolución y su tamaño. Entonces, insisto, en la carpeta Drawable es la carpeta donde se van a insertar todas las imágenes que ustedes deseen. En la siguiente clase, el día lunes, veremos un ejemplo completo de cómo se agregan las imágenes ya completamente diferentes y con una lista mucho más completa. Bien, entonces, Disculpe, estaba escuchando. también es relativamente sencillo. Dejo de compartir. Disculpe, estaba escuchando que el lunes no iba a haber clases. Así es, el lunes no hay clase. Nos veríamos el martes, ya lo comenté al inicio de clase. El lunes no hay clase, sin embargo, el lunes tienen para entregar la tarea. Y nos vemos el día martes, por supuesto. Sí, cómo no. Vale, muchas gracias. Sí, de nada, a la orden.